Buenas tardes, queridos amigos. Retomamos la charla que habíamos dejado sin terminar. Os recuerdo que estábamos reflexionando sobre una exhortación apostólica, la Gaudete et Exsultate. Habíamos visto que una exhortación apostólica es un documento que elabora un papa y que tiene un carácter pastoral. En este caso es el Papa Francisco quien lo escribió. Habíamos visto los dos primeros capítulos, solo un repaso muy rápido para ponernos en situación. En el primero se nos recordaba que la santidad es cosa de todos, que todos estamos llamados a ser santos, y en el segundo el Papa nos hablaba de dos grandes enemigos de la santidad, el gnosticismo y el pelagianismo. Ahora vamos a ver los otros tres y empezamos con el tercero, donde el Papa nos habla de vivir ese camino de santidad a la luz del Maestro, de tener a Jesús como modelo. Para profundizar sobre la santidad, claro, es que nada es más iluminador que volver a las palabras de Jesús y recoger su modo de transmitir la verdad. Jesús explicó con toda sencillez y toda claridad que es ser cristiano cuando nos dejó las bienaventuranzas. Y el Papa Francisco dice que son el carnet de identidad de un cristiano. Estas palabras pueden parecernos poéticas y bonitas y atrayentes, y lo son, nos atraen sobre todo porque uno reconoce en ellas la fuerza y la belleza de la verdad, y la verdad es atrayente. Las bienaventuranzas de ninguna manera, nos dice el Papa, son algo blandito o superficial, ¿no? Al contrario, solo podemos vivirlas en plenitud si la fuerza del Espíritu nos fortalece y nos libera de la debilidad del egoísmo, la comodidad y el orgullo. Voy a bajar un poquito la música. Bueno. Aquí el Papa en este capítulo hace un repaso de las bienaventuranzas y escribe un poquito sobre cada una de ellas, pero nosotros ya las hemos visto una por una y bueno, pues no nos vamos a detener demasiado en este tercer capítulo en el tema de las bienaventuranzas, porque bueno, pues podemos retomar las charlas que están ahí grabadas en el canal y bueno, es que no hay necesidad de volver a repetirlo porque la exhortación es larga, hay muchas cosas que ver, entonces vamos a pasar un poquito por encima nada más sobre esto. Bueno, el Santo Padre básicamente nos invita a vivir según esta propuesta de Jesús, la de las bienaventuranzas. En ese sermón de la montaña Jesús estaba mostrando un cuadro de su propia vida, preciosísimo. Jesús sabía que este camino que él proponía pues era un camino que iba a contracorriente. Y bueno, va a contracorriente hasta el punto de convertirnos a los cristianos en personas, claro, que cuestionan a la sociedad, que tienen criterio para decir esto no es lo que Jesucristo nos enseñó, no es lo que Jesucristo nos pide y no es bueno por tanto. Por tanto, nosotros molestamos de algún modo a quien no quiere pararse mucho a mirar su vida, básicamente a veces porque no interesa, pues claro, porque eso, cuando uno se para y toma conciencia de cómo vive, pues corre el riesgo de ver cosas que no le agradan y que tiene que cambiar. Nosotros estamos apostando por un modo de vida que va contra el mundo. Ya lo hemos dicho otras veces, el mundo lo que propone y lo que busca es básicamente el cuidado de uno mismo. El confort, la comodidad, los placeres, el dinero, el prestigio, el yo más, el yo primero, los primeros puestos. Y Jesús nos está proponiendo justamente lo contrario. Jesús nos propone la pobreza, la mansedumbre, los últimos lugares, la humildad, el no tener nada. Y además de todo eso, no solamente es que nos lo proponga, sino que nos dice que la libertad y la felicidad están ahí. Y que quien quiera salvar su vida la perderá, y quien la pierda por él, es decir, quien le siga, la encontrará.
Y en este punto el Papa Francisco nos insiste una vez más en la importancia de la caridad. Y se detiene en un texto de Mateo que tiene que ver con una de las bienaventuranzas. Jesús en este pasaje hace referencia al fin de los tiempos y dice: serán congregadas delante de él todas las naciones y separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda, y entonces dirá el rey a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Y entonces los justos dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a visitarte? Y el rey les dirá: en verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Nos decía San Juan Pablo II que en este texto de Mateo, que está en 25, 35, 36, no es una simple invitación a la caridad, sino una página de Cristología. Es una página que además ilumina el misterio de Cristo. Es en esta llamada a reconocerlo, en los pobres y sufrientes, se revela el mismo corazón de Jesús, sus sentimientos más profundos, sus opciones, con las cuales todo santo intenta configurarse. O sea, es imposible ser santo y no pasar por ahí, no pasar por la caridad. Y ante la contundencia de estas palabras de Jesús, dice el Papa: es mi deber rogar a los cristianos que las acepten y reciban con sincera apertura, sin matices ni excusas que les quiten fuerza. El Señor nos dejó bien claro que la santidad no puede entenderse ni vivirse al margen de estas exigencias suyas, porque la misericordia es el corazón palpitante del Evangelio. Y continúa. Dice: cuando encuentro a una persona durmiendo a la intemperie en una noche fría, puedo sentir que ese bulto que hay ahí es un imprevisto que me interrumpe, un delincuente quizá, un estorbo en mi camino, un aguijón molesto para mi conciencia, un problema que deben resolver los políticos, o quizá pues hasta una basura que ensucia el espacio público. O puedo reaccionar desde la fe y la caridad y reconocer en él a un ser humano con mi misma dignidad. La misma. Una criatura infinitamente amada por el Padre, hecha a imagen de Dios, o un hermano redimido por Jesucristo. Eso es ser cristianos, nos dice el Papa. Porque ser santo pues no es vivir extasiado con los ojos en blanco, sino que la contemplación de Cristo debe llevarnos a descubrirlo en el rostro de aquellos con los que Él ha querido identificarse. Y claro, no podemos plantearnos un ideal de santidad que ignore la injusticia de este mundo, donde unos festejan, gastan alegremente y reducen su vida a las novedades del consumo, mientras otros solo miran desde fuera la vida pasar y su tiempo también va pasando y su vida se va acabando miserablemente. Y menciona el Papa algunos santos que, siendo contemplativos, han vivido la caridad de un modo muy llamativo, muy comprometido, como por ejemplo San Francisco de Asís, Madre Teresa de Calcuta o San Vicente de Paúl, entre muchos otros. Y termina este capítulo, en el que no nos hemos querido entretener mucho porque, como os decía, el Papa hace un repaso importante sobre las bienaventuranzas que nosotros ya hemos visto en detalle, diciendo que nuestra relación con Dios debe servirnos para ser misericordiosos y para vivir entregados al amor. La oración es preciosa si alimenta una entrega cotidiana de amor.
nuestro culto agrada a Dios cuando allí llevamos los intentos de vivir con generosidad y con misericordia. Y cuando dejamos que el don de Dios que recibimos se manifieste en la entrega a los hermanos. La misericordia no es solo el obrar de Dios Padre o de Jesús, sino que ella se convierte en el criterio para saber quiénes son realmente verdaderos hijos. Ella es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia. Quien de verdad quiera tomarse en serio el mensaje de Jesús, quien realmente busque la perfección, la santidad que Él nos propone, está llamado a obsesionarse, gastarse y desgastarse intentando vivir como Él vivió. Y ahí están las obras de misericordia. Es lo que había comprendido muy bien Madre Teresa de Calcuta cuando decía: sí, tengo muchas debilidades humanas, muchas miserias humanas, pero Él baja y las usa. Y nos usa a usted y a mí para ver su amor y su compasión en el mundo, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras miserias y nuestros defectos. Él depende de nosotros para amar el mundo. Él ama el mundo a través de usted y de mí. Si nos ocupamos demasiado en nosotros mismos, no nos quedará tiempo para los demás. Bueno, y como final de este capítulo nos dice que el consumismo hedonista puede jugarnos una muy mala pasada, porque en la obsesión por estar bien terminamos demasiado pendientes de nosotros mismos, demasiado centrados en mis necesidades, en mis deseos, en mis caprichos, en mis gustos. Y así es difícil que ocupemos y dediquemos tiempo y entusiasmo y energía a tender una mano a los que están peor. Si no cultivamos cierta austeridad de vida, si no luchamos contra esa fiebre que nos impone la sociedad de consumo, terminaremos siendo unos pobres insatisfechos y además con la peor de la pobreza, aunque seamos riquísimos. Y bueno, pues en medio de esta vorágine actual, el Evangelio vuelve a resonar para ofrecernos una vida diferente, más sana y más feliz. Y en el capítulo 4, el Papa nos pone algunas notas de la santidad en el mundo actual. Nos da como unos ejemplos, ¿no? Unas notas, para que nos resulte más fácil reconocer la santidad y poder optar por ella. Y nos habla de aguante, paciencia y mansedumbre. La primera de estas grandes notas, dice el Papa, que es estar centrado firmemente en Dios, que nos ama y nos sostiene. Sin Él no hay posibilidad de llevar a cabo nada de esto. Claro, desde esa firmeza interior sí es posible resistir las contrariedades, los vaivenes de la vida, las agresiones de los demás a veces, sus defectos. Claro, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto es una fuente de paz que nos hace mucha falta, porque uno tiene a veces la experiencia pues, de intentar que de hacer las cosas al modo de Cristo, pero claro, el mundo tira mucho de ti y te condiciona las personas con las que te relacionas, tus amistades, tal. Y cuando tú te anclas de verdad a Jesucristo, y te acercas a Él y le pides que te sostenga y que te ayude, esto se hace mucho más sencillo. La solidez interior de quien está anclado a la verdad que Jesús ofrece es algo muy necesario para vivir en esta sociedad actual que es voluble, agresiva y acelerada y hedonista al 100%. Quien es fiel a Dios puede ser también fiel a los hombres. Es fiel también a su doctrina y no abandona la doctrina cuando llegan momentos en los que la satisfacción no es inmediata. Nos recuerda las palabras de San Pablo a los romanos cuando les decía que no devolvieran a nadie mal por mal,
que no hicieran justicia por su cuenta. No hagáis justicia por vuestra cuenta. No os dejéis vencer por el mal, sino vencer al mal con el bien. Esta actitud no es expresión de debilidad, para nada, al contrario, sino de la verdadera fortaleza, porque es el mismo Dios quien es lento para la ira, pero grande en poder y en misericordia. La palabra de Dios nos reclama: desterrad de vosotros la amargura, la ira, los enfados, los insultos y toda clase de maldad. Y nos pide que estemos atentos a nuestra conducta, a nuestras reacciones con los demás, a veces también en las redes sociales, donde uno ve mucha violencia, en los foros, en los espacios digitales. Cuidado, ¿no?, con eso, no entrar ahí a ese juego de insultos, de menosprecios, de violencia, de querer llevar razón. La firmeza interior es pura gracia de Dios y nos ayuda a no dejarnos arrastrar en esas situaciones. El santo no gasta su energía estando pendiente de los errores ajenos. La utiliza para mejorarse a sí mismo. Y haciendo silencio, ¿no?, ante los defectos de los demás y mirando los suyos para cambiarlos. Si quieres que el mundo cambie, empieza por cambiarte tú. La violencia siempre arrasa y maltrata y es muy mala consejera, ¿no?, aunque sea lo que uno ve continuamente. Nos aconseja el Papa también que no nos situemos nunca por encima de otro ser humano, ni nos convirtamos en jueces, que no consideremos jamás indigno a los demás, aunque no aprobemos lo que hacen. Nosotros debemos juzgar los actos, pero no a las personas, porque para juzgar a las personas deberíamos saber qué hay en su corazón, qué experiencias han vivido, cómo han sido tratados, y claro, eso es muy complicado. El Papa nos invita a ser humildes y nos dice que la verdadera humildad solo se consigue a través de las humillaciones. Qué bueno es humillarse. Sin ellas no hay humildad ni santidad. Y eso tiene mucho sentido porque cuando sufrimos una humillación somos conscientes de nuestra pequeñez. Nos vemos como somos, pequeños, frágiles, volubles, y además la santidad que Dios regala a su Iglesia viene a través de la humillación. La humillación de su Hijo, de Jesús, ese es el camino. La humillación nos lleva a parecernos a Él, a asemejarnos a Jesús. Es parte ineludible, ¿no?, de la imitación a la que estamos llamados en su vida. Y se trata de vivir el día a día así, con humildad, sin querer ser el más listo, el más guapo, el que más sabe, el que más tiene, el más grande. No. Eso nunca nos va a llevar a ser santos. Lo que nos lleva a ser santos es la sencillez y tener continuamente los ojos puestos en Jesús y en María y en los santos. Ver cómo vivieron ellos, a qué le dieron importancia. El mundo, por supuesto, no comprende esa manera de vivir, pero nosotros sí. Nosotros tenemos que comprenderlo, porque además de ser lo que Dios nos pide, es una manifestación de fortaleza y una liberación. No hay nada que libere más que olvidarte de ti mismo. Liberarse del orgullo, de la vanidad, del egocentrismo, surge de un corazón pacificado por Cristo, anclado en Cristo, seguro en lo que Cristo propone. Y como no es fácil ir contracorriente, cuando uno vive de ese modo, puede sentir su propia fuerza, la fuerza que en realidad recibe del Espíritu de Dios. La misma pacificación, ese vivir con sencillez en nuestra vida, sin querer presumir de lo que somos, de lo que tenemos, de lo que sabemos, de lo no sé qué,
nos permite mantener una seguridad interior, o sea, estar firmes en lo esencial, en lo importante, y aguantar ahí, perseverando en el bien. Dice el Salmo: en paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Él nos muestra su paz, nos dice San Pablo, o guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Os doy mi paz, pero no como la da el mundo. Atentos a eso. Nuestra paz no puede ser estar continuamente agitados, queriendo ser más guapos, queriendo tener más, queriendo ganar más, queriendo tener un mejor coche, un mejor no sé qué, siendo más que el otro. No, eso es atroz, o sea, eso es estar continuamente luchando. Y además es una batalla perdida, porque por mucho que tengamos y por mucho que seamos, siempre va a haber quien tenga más y quien sea más. Que nos apetece vivir en un barrio no sé qué muy prestigioso, seguro que hay otro que vive una calle más allá, en una casa más grande, más bonita y más no sé qué. Y cuando estemos en esa otra, habrá uno que en vez de vivir ahí, vivirá más arriba y tendrá un piso no sé cómo, y si tenemos un Mercedes, habrá otro que tenga un no sé cuál. Y en fin, o sea, atroz. Eso, liberarse de eso es una auténtica liberación. Y además el Papa nos propone alegría y sentido del humor. La humildad, la mansedumbre, la paciencia no implican para nada un espíritu apocado, triste o poco enérgico. Todo lo contrario. La santidad es alegre, es luminosa, es positiva y llena de esperanza. Ser cristiano es gozarse del Espíritu Santo. El amor, cuando es amor de verdad, es una fuente de alegría, porque el amante se goza en la unión con el amado. Y entonces estar unidos a Jesús y sentir cómo Él nos ama y cómo le amamos es lo que a nosotros nos permite vivir este tipo de vida que Él nos propone de un modo alegre, sabiendo además que estamos en el camino, que estamos haciendo lo que debemos hacer. Los profetas en la antigüedad anunciaban el tiempo de Jesús como una revelación de la alegría. Gritad jubilosos, nos decían, ¿no? Súbete a un monte elevado, heraldo de Sion. Alza fuerte la voz, heraldo de Jerusalén. Romped a cantar montañas, porque el Señor consuela a su pueblo y se compadece de los desamparados. Salta de gozo, Sion. Alégrate, Jerusalén. Mira que viene tu rey, justo y triunfador. No os pongáis tristes, el gozo del Señor es vuestra fuerza. Y María, que sabía lo que suponía para la humanidad la vida de su Hijo, cantaba: se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. El mismo Jesús se llenó de alegría en el Espíritu Santo, y cuando Él pasaba, dice Lucas, que todos se alegraban. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Es el gozo sobrenatural de quien se siente sostenido e infinitamente amado por Dios. Y quien ha encontrado el tesoro ese que todos buscamos, ¿no? Ese que nos llene el corazón, que nos llene de dicha, y es capaz de vender todo lo demás, de renunciar a todo lo demás a cambio de ese tesoro. Nos propone el Papa también audacia y fervor para vivir pues como Dios nos pide, ¿no? La santidad es audacia, es empuje, deseos de hablar libremente de aquello que el Espíritu deja en nosotros. El Espíritu Santo que suscitó en los apóstoles el valor, la determinación, la fuerza para evangelizar, pues ese es el fervor apostólico de una vida abierta a Dios, orientada hacia Él, que ha encontrado ese tesoro y que se siente llamado a vivirlo y además a compartirlo. Es como cuando uno se enamora, que sin querer y cuando incluso sin venir a cuento habla de esa persona, y a veces habla como puede, porque a veces no procede que cuente pues en determinados ambientes o en determinados sitios, o porque es pronto, por lo que sea, que hable mal de la persona de la que se ha enamorado, pero habla de ella como puede y dice: tengo un amigo o tengo una amiga que dice esto o que dice lo otro, o estaba hablando yo de tal o cual cosa y resulta que me acordé de un amigo que vive de tal o cual manera.
Es un modo de poner a esa persona que es importante para ti en tu vida, de ponerla en el mundo en el que tú te mueves, ¿no? Y de hacerla presente, no solo con tu pensamiento, sino con tu palabra, de compartir, porque estamos llamados a compartir. Y nada nos hace más felices que compartir, ¿no? Y claro, de ahí volvemos a la frase de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando lo que abunda en el corazón es el amor, es Jesucristo, es su gracia y su presencia, pues se siente como una fuerza y un deseo de hablar de Él. Decía San Pablo, ¡ay de mí si no anuncio el Evangelio! Cuando lo que tienes en la cabeza pues es dinero, y es estar más guapo, y es tener más, y es saber más, y es no sé qué, pues la gente habla de eso, ¿no? Habla de, ¿has visto fulanita que se ha hecho no sé qué? O has visto no sé quién que se ha comprado no sé qué coche. A nosotros eso no nos interesa. No nos interesa para nada. Bueno, el Papa además nos recuerda que para dar un paso al frente, ¿no? Hay que ir de la mano de Jesús. Nos invita a dar ese paso al frente y vivir como Jesús nos pide, con confianza, sabiendo que Él nos sostiene y que Él no decía las palabras por decir. Que si Él nos dijo que la libertad está ahí y la felicidad está ahí, es porque están ahí. Jesús siempre, lo primero que encuentra uno cuando se encuentra con Jesús es que Jesús le pide que anuncie, que hable de Él. Id y proclamad el Evangelio. No tengáis miedo. Yo estoy con vosotros. Yo estoy contigo. Bueno, y para terminar el cuarto capítulo, el Papa nos habla de dos herramientas fundamentales para vivir en santidad. Para vivir todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? La comunidad y la oración. En la comunidad, el Papa nos previene de buscar la perfección en soledad. Por más independientes que seamos, por más autosuficientes que seamos, antes o después caemos en la cuenta de que solos no podemos. Es imposible. El mundo nos arrastra y nos lleva a lo que el mundo ofrece y propone. La comodidad, el placer, el mirar por ti mismo, la superficialidad. Mientras que Cristo nos propone profundizar en nuestra vida, en nuestros actos, en nuestra manera de vivir y sentarnos a su lado y vivir a su lado. La comunidad es el lugar de la presencia del resucitado que la va santificando según el proyecto del Padre. Los diferentes movimientos que existen dentro de la Iglesia, cada uno con su carisma, son lugares y hogares. No son solo lugares, son hogares donde Dios está presente como Padre. Donde se vive bajo su amparo, bajo su amor, y en los que la santidad es el objetivo más importante. Y cuando uno flaquea y busca la felicidad por su cuenta, pues es la comunidad la que te hace recapacitar, te fortalece y te sitúa en tu lugar. Y además es que hay comunidades, y ha habido comunidades enteras que viven heroicamente el Evangelio, fortalecidos unos por otros y apoyados unos en otros. Y luego pues tenemos la familia, que también es a veces un reflejo del hogar de Nazaret, donde los padres enseñan a sus hijos a buscar a Dios. Yo recuerdo muchísimo, desde muy pequeña, cómo mis padres fueron ejemplo para mí y cómo de algún modo pues son responsables de ir suscitando en mí esa espiritualidad que cuando era un poco más mayor me llegó a buscar. La familia y el matrimonio. Yo conozco matrimonios santos, de verdad, donde cada uno es un instrumento de Cristo para la santificación del otro. Y es una maravilla. Es una maravilla. Un matrimonio cristiano es un regalazo de Dios, que no os podéis ni imaginar. Que todos sean uno. Padre, como tú en mí y yo en ti. Y respecto a la oración, el Papa nos dice que la santidad está hecha de una apertura a la trascendencia. El santo es una persona con espíritu orante que se asfixia entre la superficialidad del mundo y en medio de su vorágine necesita elevar los ojos al cielo y encontrarse con Dios. No hay posibilidad de ser santo si no se ora. Yo siempre digo que Jesucristo es un camino sin marcha atrás, aunque esto hay que decirlo con mucho cuidado, ¿no? Porque
llevamos el tesoro en vasijas de barro y todos tenemos experiencia de nuestra fragilidad y de cómo a veces metemos la pata. Pero cuando de verdad tú has tenido una experiencia fuerte de Jesucristo, pues es un amor para siempre. Bueno, es un amor como todos los amores. El amor o es para siempre o no es. Y como Jesús es, pues es para siempre. Y uno empieza a descubrir que la vida sin Dios es una carga. Es una carga, es como salir de uno mismo. Es como dejar de ser quien se es y empezar a vivir de una manera que no te corresponde, en la que no eres tú. Y es justo lo contrario, ¿no? de lo que ocurre cuando te encuentras con Dios, que es como encontrar tu propia identidad. Es como encontrarte contigo mismo, es encontrarte con tu propio ser. Y es verdad que la dinámica de la sociedad y del mundo nos manipula y nos hace tibios, y por eso es tan importante pues, utilizar esos recursos, ¿no? La oración, la comunidad, porque es en la oración y en la comunidad donde uno se gira y da la espalda al mundo y se pone de verdad frente a Dios. Y claro, la comunidad, cuando tú te giras y te pones frente a Dios, porque sabes que tu camino está ahí, que la verdad que tú buscas y la felicidad que tú buscas está ahí. Claro, de pronto te giras y ves que está la comunidad y que son un ejemplo para ti, que no estás solo. Y bueno, decía Santa Teresa que la oración es tratar de amistad muchas veces estando a solas con quien sabemos nos ama. Y ahí volvemos al amor humano que tanto conocemos y tanto necesitamos, porque a veces uno necesita estar a solas con las personas a las que ama. Yo, por ejemplo, que mi hija María, que pues yo la quiero mucho, claro, como todos a sus hijos, pues ya no vive conmigo, y aunque yo la vea de manera así, pues en grupo, hoy, por ejemplo, pues hemos estado todos juntos y hemos comido en casa, y yo, pues ella se quedó anoche a dormir y he tenido ocasión pues de compartir con ella y tal, pero yo de vez en cuando me tengo que ir a solas con mi hija. Entonces, aunque esté cansada, aunque esté no sé qué, No, yo necesito estar a solas con mi hija y tengo que coger el coche y marcharle hasta el barrio donde ella está, y aunque sea estar media hora tomándonos un café en cualquier cafetería de por allí de la zona y charlar y estar un rato juntas. Y tengo experiencia, pues, de haber buscado la soledad también con mi esposo cuando vivía, con las personas a las que amas, ¿no? de haber buscado ese espacio de soledad donde a veces uno no dice nada, incluso donde estás en una postura incómoda, que a veces estás acurrucado ahí buscando la proximidad de tu compañero, y te acurrucas y dices, Dios mío, si tengo el cuello que me duele, si estoy en una postura, pero no hay quien te mueva de ahí, porque estás cerca de la persona a la que amas. Todos tenemos necesidad de ese silencio penetrado de presencia amada, adorada, decía San Juan Pablo II. Y el Papa nos recuerda que es la contemplación del rostro de Jesús muerto y resucitado la que recompone nuestra humanidad, que también a veces está fragmentada por las fatigas de la vida o marcada por el pecado. Y nos invita a ponernos en silencio frente a Dios muchas veces. Y sin prisas. Eso es orar. Es que orar es eso. Es ponerte frente a Dios. Y dejar que Dios te mire. Y decirle, Señor, yo a veces, claro, si no, pues lo que tú le quieras decir, si no le encuentras, si no te resulta fácil, pues diferenciar sus pasos entre toda la vorágine de pasos, de personas y de cosas del mundo, pues díselo, ¿no? Habla con Dios como tú puedas, pero habla con Él, que eso es santidad, eso es oro para tu vida. Eso es lo más grande, ¿no? Lo que te va a ir cambiando el corazón, lo que le va a permitir al Señor actuar en tu vida. Porque Él no nos va a obligar jamás a estar a su lado. Y bueno, pues en el 5º capítulo el Papa nos habla de combate, vigilancia y discernimiento.
nos dice que la vida cristiana es un combate permanente, que la lucha por la santidad es dura, porque uno debe pelear contra el mundo y nadar contra corriente, y eso cansa mucho. Nadar contra corriente es agotador si no tienes la fuerza de Dios que te lleva. Yo leí una vez en un libro de estos cursis de autoayuda, del estilo de Paulo Coelho, tal, cuando leía yo eso, que afortunadamente ya no lo hago, pero sí que tengo que reconocer que en algún momento pues también me ayudaron, ¿no? Había una frase de estas que dice: los barcos corren menos riesgos cuando están atracados en el puerto, pero no fue para eso que se hicieron los barcos. Pues nosotros tampoco hemos sido hechos para ver la vida pasar desde un puerto. Lo bello y lo bueno de nuestra lucha pues es avanzar, como decía San Juan Pablo II, remar mar adentro, y sabiendo que no vamos solos. A veces ese combate no es solo un combate contra el mundo y contra la mentalidad humana, que nos engaña, nos atonta y nos vuelve mediocres, sin compromiso y sin gozo real, ¿no? Tampoco se reduce a una lucha contra la propia fragilidad y las propias inclinaciones. Cada uno tiene las suyas, la pereza, la lujuria, la envidia, los celos, tal, sino que es sobre todo una lucha constante contra el diablo, que es el príncipe de este mundo. Así lo llamó Jesús, ¿no? Y él mismo festeja nuestras victorias. Jesús se alegraba cuando sus discípulos lograban avanzar en el anuncio del Evangelio, superando la oposición del maligno, y decía: estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Es curioso, ¿no? Porque qué ajena nos resulta a veces la idea del demonio, y qué difícil creer en él. Casi más difícil que creer en Dios, teniendo en cuenta el mal que hay en el mundo, tanta fuerza destructiva. Qué llamativo resulta que nos cueste tanto creer en el demonio. Claro, para aceptar su existencia, igual que la de Dios, no hay que mirar la vida solo con ojos empíricos, sino con sentido sobrenatural. Ahí está la clave. La presencia del demonio está en la primera página de las Escrituras, y cuando Jesús nos enseña a rezar, dice: líbranos del mal, al final ya del Padre Nuestro. Y ese líbranos del mal no es que Jesús se refería a algo abstracto, sino que su traducción más precisa es el malo, el maligno. Indica a un ser personal que nos acosa. Y Jesús nos enseñó a pedir cotidianamente esa liberación para que su poder no nos domine. No podemos pensar que el demonio es un mito, un símbolo, una idea. No, es un ser real que busca destruirnos. San Pedro en sus cartas: como león rugiente ronda buscando a quien devorar. Y así está, ¿no?, la vida, la sociedad. Pues hay personas que están siendo continuamente devoradas, países enteros devorados, familias enteras devoradas por el pecado, y gente que está ahí, que tiene el corazón roído como por un ratón que te roe las entrañas y que no te deja hacer el bien que tú quisieras. Tenemos que estar atentos y despiertos, ¿no?, muy cerca de Dios, porque el maligno siempre va a tratar de seducirnos. Es el gran seductor, el que viene como la serpiente arrastrándose, sin hacer ruido, sutilmente, para que el mal que quiere sembrar en nosotros no se vea claramente. Porque si alguien viene con un estruendo, nosotros nos ponemos en guardia. Si alguien te dice: oye, vamos a destruir a tal compañero de trabajo que es un cerdo, tú vas a decir rápidamente no. Pero si va a malmeterte y a hablarte mal de tal compañero y a seducirte con artimañas, pues eso poco a poco va calando en ti, y eso es el maligno. Hay que saber reconocer la presencia del demonio. Por eso al demonio le llaman el ángel bello, porque viene medio disfrazado de belleza, de bien. Tiene una imagen seductora que nos atrae, ¿no? Y uno dice: bueno, pues esto que hago no está tan mal, esto no es tan malo, lo otro, bueno, pues yo creo que no es tan malo. Es el demonio, ¿no?, que nos va seduciendo. Claro,
¿Qué les dijo a Adán y Eva, no? El demonio. No pasa nada. Comed este fruto. Se lo presentó como algo bueno. ¿No os des cuenta? Dios os quiere sometidos, os quiere ignorantes. El diablo viene con la promesa de la liberación. Viene con la promesa del conocimiento, de la libertad. Y no es que Dios nos quiera sometidos porque sí, no. Dios nos ha creado para vivir en Él. Y Él conoce que sin Él no podemos vivir, ni existir. Y el príncipe de este mundo nos ofrece una falsa liberación, la de salir de nosotros mismos, la de arrancarnos de Dios. Puesto que somos y existimos en Dios, sin Dios no somos ni existimos. Así que al tanto con todo eso. Lo curioso es que el demonio nos compra por 4 perras. Es una pena. Como a niños nos seduce con canicas de colores. Nos enseña la comodidad, el placer, el prestigio, las comilonas, el dinero, la imagen, el sexo. ¿Y qué es todo eso sino canicas de colores? ¿Qué son sino pan para hoy y hambre para mañana? ¿Qué tiene eso para hacernos crecer? Para aportarnos seguridad, felicidad. ¿Qué tiene eso? Son cosas efímeras que pasan. Claro, si nos queremos que la felicidad está ahí, que nuestro bienestar se encuentra en el mundo. Y claro, nosotros queremos ser felices. Esa es la historia, que nosotros queremos ser felices. Y entonces viene el diablo y nos dice que todo eso nos va a hacer felices. Tener dinero, tener prestigio, ser más guapos, operarte y hacerte no sé qué y no sé cuántas, y tener grandes coches y salir mucho a cenar y a viajar y a no sé qué y no sé cuántas. Y claro, con el tiempo uno se da cuenta, sobre todo en momentos de proximidad con Dios. Cuando uno ha gustado eso de gustar y ver, qué bueno es el Señor, qué bello es el Señor. Sabe dónde está su felicidad. Y entonces es capaz de comprometerse un poco más y de apostar un poco más. Algún día hablaremos de dónde está la felicidad, de qué es ser feliz y de si tenemos derecho a ser felices. Porque nosotros buscamos la felicidad como si fuese un derecho. No es un derecho ser felices. Al menos no es un derecho ser felices al modo del mundo. Nosotros tenemos derecho a hacer aquello para lo que hemos sido creados. Y nada más. Por eso Jesús, cuando alguien decía, ¿qué premio? No sé qué decía. ¿Qué premio va a tener el siervo que está cumpliendo con su deber? Nuestra verdadera felicidad y nuestra verdadera libertad está en hacer aquello que Dios nos pide. Por eso María cantó cuando dijo sí, echándose a la espalda toda la responsabilidad que se echó. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ella sabía que su felicidad, su gozo estaban ahí. En haber tenido esa vida que tuvo, en no haber tenido relaciones sexuales con José, en haber vivido una vida sencillísima, de madre, de esposa, como Dios le pedía. En haber dejado que su hijo se fuera detrás de su locura, sin haberle atado. Su felicidad estaba ahí. Y eso es lo que uno descubre cuando se acerca a Dios. Descubres un gozo que no te lo da nada. Y entonces tú ya no quieres volver a lo de antes. ¿Y tienes meteduras de pata? Claro que las tienes. Pero después está ahí la comunidad. Y está ahí. Y el que quiera seguirte, tendrá que seguirte por ese camino. Porque tú ya no vas a dar marcha atrás. Tú ya has encontrado tu piedra filosofal, la que es capaz de cambiarlo todo, de convertirlo todo en oro. Bueno.
A Jesús también le fue el demonio con ese cuento, ¿no? El cuento de cuando le pone frente al mundo y le dice: te daré todo lo que hay en él si me adoras. ¿Y qué tiene el mundo? ¿Qué es lo que el mundo puede dar? Pues honor, dinero, prestigio, belleza, placer, sexo. Pero Jesús no se dejó engañar. Jesús sabía que la felicidad no estaba ahí. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Ahí está mi felicidad. Y en el nuestro también. La palabra del Señor nos invita claramente a no dejarnos seducir ni engañar por el demonio, y nos recuerda el Papa que eso, precisamente eso, y no otra cosa, es la santidad. Cumplir la voluntad del Padre. Cumplir la voluntad que tiene para tu vida, la que tiene para la mía. Y nos recuerda que no estamos solos. Tenemos la fe, ese don de Dios, la oración, la meditación de su palabra, la Biblia, la misa, los sacramentos, la comunidad de la Iglesia, la caridad. ¿Y cómo saber si algo viene del Espíritu Santo o si su origen está en el espíritu del mundo, es decir, en el del demonio? Pues la única forma es el discernimiento, que no supone solamente una buena capacidad de razonar o un sentido común estupendo, sino que también es un don que hay que pedir. Estamos acostumbrados a examinar las cosas a la luz tenue del mundo. Y Jesús nos llama a ver la vida y las cosas como Él las miraba, a la luz de Dios. El discernimiento es una gracia que incluye la razón, la prudencia, pero es una gracia que tenemos que pedir, porque se trata de conocer, de reconocer en medio de todo esto que hemos dicho que es el mundo, el proyecto que Dios tiene para ti, que es distinto del que tiene para mí. Un proyecto diferente para cada persona, que se realiza en medio de contextos y límites también diferentes. ¿Y por qué es importante el discernimiento para la santidad? ¿Por qué se nos pide vivir con las lámparas encendidas, vigilantes y orantes? Porque está en juego el sentido de nuestra vida, que se encuentra ahí. No se trata únicamente de la satisfacción personal de hacer las cosas bien, o de tener la conciencia más o menos tranquila haciendo lo que Dios nos pide, sino cumplir pues al pie de la letra, ¿no? En cada momento, aquello que Dios nos pide, sabiendo que estoy haciendo, que haciendo eso estoy dignificando mi vida, estoy dando sentido a mi vida ante el Padre que me conoce y me ama. Se trata del verdadero para qué de mi existencia, que Él conoce y que me quiere dar a conocer a mí. El discernimiento, en definitiva, pues conduce a la fuente misma de la vida, que no muere. Es decir, nos lleva a conocer al Padre, el único Dios verdadero, y al que ha enviado, ¿no? a Jesucristo. Y este tipo de conocimiento, de discernimiento, no requiere de capacidades especiales, ni está reservado a los más inteligentes o a los más instruidos. Es para todos, incluidos los más humildes y sencillos. Y a veces esos se hacen menos agobios y lo tienen más fácil. Se trata de discernir para ver. A veces creemos que por el hecho de no cometer faltas graves contra la ley de Dios, estamos en el buen camino. Y ese es el mayor obstáculo a la santidad. Es uno de los grandes obstáculos. Porque cuando uno siente que está en el sitio equivocado, se mueve y se cambia de sitio, se pone en otro. Sale de ahí. Pero lo peor contra la santidad es la tibieza. Es decir, bueno, aquí estoy cómodamente instalado, no estoy haciendo yo nada especial, pero tampoco estoy haciendo nada malo. Y hay muchas personas, cristianas incluso, ¿no?, que aceptan como normal pues la crítica, el engaño, la murmuración, la calumnia, la pereza, pues, en fin, son formas sutiles de autorreferencialidad, que es verlo todo y orientarlo todo en función de tus propios gustos, de tus propias referencias. Tú busca la referencia por excelencia, busca a Dios, que ya te llevará a donde tienes que estar. Por eso el discernimiento no es solo necesario en momentos extraordinarios, cuando hay que resolver problemas graves o cuando hay que tomar una decisión crucial. Es un instrumento de lucha que nos hace falta siempre. Para poder reconocer los tiempos de Dios y su gracia, es necesario
pues discernir y no desperdiciar, ¿no?, las inspiraciones del Señor, para no dejar pasar su invitación a crecer. El Papa nos pide acercarnos a Dios, que es la fuente de todo conocimiento, toda sabiduría, toda verdad, en silencio. Y mira que es difícil, ¿no?, estar en silencio. Estamos continuamente con la cabeza ahí rum rum. Se trata de un discernimiento orante, abierto a la escucha, porque solo quien está dispuesto a escuchar tiene libertad para renunciar a su propio punto de vista, parcial o insuficiente, a sus costumbres, a sus esquemas. Hay que escuchar la voz de Dios. Nos anima a perder el miedo, a escrutar los caminos de la vida ante Dios, porque a su luz todo se ilumina y podemos ver qué aspectos de nuestra existencia deben seguir creciendo. Hay que dejar que el Espíritu nos fortalezca, nos sitúe, nos sostenga y nos dé valor para poder mirar al mundo con los ojos con que Dios lo mira, ¿no?, de manera clara, de manera sincera, sin esconder nada. Claro, tenemos que tener pues esto muy, muy claro, que Jesús no quiere entrar en nosotros para mutilarnos, para hacernos pequeños, para complicarnos la vida. No, Jesús lo que quiere es que seamos grandes, que seamos felices, y Él sabe hacerlo. Y termina esta exhortación maravillosa hablándonos sobre nuestra Madre María, la Santa entre los santos, la bendita. Ella, que exultaba de gozo ante la presencia de Dios, nos enseña el camino de la santidad y nos acompaña. Como madre está siempre atenta a nuestros pasos, no hay un paso que a la madre se le escape. Nos lleva en sus brazos cuando estamos cansados, cuando no podemos solos. Intercede ante su Hijo, como en las bodas de Caná, no tienen vino. Hay que rezarle a María. Es una experiencia preciosa, muy dulce y muy bonita. Bueno, pues a ella le pedimos que esta reflexión aumente en nosotros el deseo de ser santos, para nuestra plenitud y para gloria de Dios, para gloria de su Hijo, ¿no?, que nos lleve de la mano, que custodie nuestros pasos como hizo con Jesús, nuestro Señor. Y hasta aquí el final de la exhortación apostólica Gaudete et exultate. Alégrate, exulta de gozo, porque aunque vayas contra el mundo, vas a favor de Dios. Y no hay felicidad ni plenitud mayor. Bueno, pues yo me despido de vosotros con un abrazo muy fuerte y muchas bendiciones como siempre. Y os emplazo a encontrarnos en la próxima charla.